Hoy vamos a recorrer algunos de los lugares más silenciosos de la historia. Detrás de estas tumbas descansan mujeres que alguna vez llevaron una corona, gobernaron reinos y cambiaron el destino de naciones enteras. Algunas fueron ejecutadas, otras traicionadas, exiliadas o consumidas por la tragedia mucho antes de que terminara su reinado. Hoy, sus palacios pertenecen a los libros de historia, pero sus tumbas siguen ahí, recordando que ni el poder ni la gloria pudieron protegerlas de un final doloroso. Acompáñame en este viaje para descubrir las tumbas de 15 reinas, cuyos destinos fueron tan trágicos como inolvidables. Number 1. María. En la Basílica de Saint-Denis, al norte de París, descansa María Antonieta, la última reina de Francia, antes de que la revolución destruyera el mundo que ella conocía. Su tumba está rodeada por siglos de monarquía, pero su historia sigue siendo una de las más trágicas de Europa. Nacida en Viena en 1755, llegó a Francia siendo apenas una adolescente para casarse con el futuro Luis XVI. Al principio fue vista como una joven reina elegante, bella y fascinante. Versalles la convirtió en símbolo de lujo, vestidos imposibles y fiestas interminables. Pero fuera del palacio, Francia se hundía en hambre, deuda y resentimiento. Y María Antonieta se convirtió en el rostro de todo aquello que el pueblo odiaba. Lo más cruel es que muchas acusaciones contra ella fueron exageradas, pero su imagen pública ya estaba destruida. Entonces, todo cambió. La Revolución Francesa arrancó a la familia real de Versalles. María Antonieta fue llevada a París, vigilada, separada de sus hijos y finalmente encarcelada. En enero de 1793, vio morir a Luis XVI en la guillotina. Meses después, llegó su turno. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue ejecutada. Tenía 37 años. Primero fue enterrada de forma sencilla en el cementerio de la Madeleine. Años más tarde, sus restos fueron trasladados a Saint-Denis. Hoy su tumba no conserva el ruido de Versalles ni el odio de la multitud. Solo queda el silencio de una reina que tuvo corona, poder y fama, pero no pudo escapar de su destino. Number 2. Anne Boleyn. En el corazón de la Torre de Londres, dentro de la pequeña capilla real de San Pedro ad Vincula, descansa Ana Bolena. Su tumba es mucho más discreta de lo que muchos imaginan para una reina que cambió el curso de la historia inglesa. Miles de visitantes pasan por este lugar cada año, recordando el dramático destino de una mujer cuya caída transformó para siempre la monarquía. Ana Bolena conquistó el corazón de Enrique VIII y se convirtió en la segunda esposa del rey en 1533. Su matrimonio provocó la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica y dio origen a la Iglesia de Inglaterra. Durante un tiempo, ella fue una de las mujeres más poderosas de Europa y dio a luz a la futura reina Isabel I. Pero detrás de la corona, la presión era enorme. Ana no logró darle al rey el heredero varón que tanto deseaba y, poco a poco, perdió el favor de la corte. Entonces comenzaron a surgir acusaciones de adulterio, incesto y traición, cargos que la mayoría de los historiadores considera falsos o fabricados con fines políticos. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada dentro de la Torre de Londres. Tenía alrededor de 35 años. Fue enterrada apresuradamente en una tumba sin identificar dentro de la capilla, donde permaneció durante más de 3 siglos hasta que sus restos fueron identificados y recibieron una sepultura digna durante el reinado de la reina Victoria. Hoy, una sencilla losa de mármol marca el lugar donde descansa. No hay joyas, ni corona, ni el esplendor de un palacio, solo el silencio que envuelve a una reina cuya ambición, inteligencia y trágico final siguen fascinando al mundo casi 500 años después. Number 3. Queen of Scots. En la Abadía de Westminster, en Londres, descansa María Estuardo, más conocida como María, reina de Escocia. Su magnífica tumba refleja el rango que tuvo en vida, pero también recuerda una existencia marcada por conspiraciones, traiciones y casi 2 décadas de cautiverio. María fue coronada reina de Escocia cuando apenas tenía 6 días de vida. Creció en la corte francesa y llegó a ser reina consorte de Francia antes de regresar a Escocia tras la muerte de su esposo. Inteligente, culta y de fuerte carácter, intentó gobernar un reino dividido por conflictos religiosos y luchas entre poderosas familias nobles. Su reinado estuvo rodeado de tragedias.
El asesinato de su segundo marido, Lord Darnley, y su posterior matrimonio con el principal sospechoso desataron una crisis política que terminó obligándola a abdicar. Buscando refugio en Inglaterra, esperaba recibir ayuda de su prima, la reina Isabel I. En cambio, pasó los siguientes 19 años bajo custodia, convertida en una amenaza para el trono inglés por ser una posible heredera de la corona. Finalmente, fue acusada de participar en un complot para asesinar a Isabel I. Tras un juicio muy controvertido, fue condenada por traición. El 8 de febrero de 1587, María fue decapitada en el castillo de Fotheringhay a los 44 años. Primero fue enterrada en la catedral de Peterborough, pero en 1612, su hijo, el rey Jacobo I de Inglaterra, ordenó trasladar sus restos a la abadía de Westminster, donde hoy reposan en una imponente tumba de mármol. Su historia sigue siendo la de una reina que nació con una corona, perdió su reino y encontró la muerte lejos del trono que siempre consideró suyo. Número 4. Elizabeth of Bavaria. En la cripta imperial de Viena, bajo la iglesia de los capuchinos, descansa Elizabeth de Baviera, conocida por todos como Sisi. Su tumba, junto a las de otros miembros de la familia Habsburgo, recibe miles de visitantes cada año. Sin embargo, detrás de aquella emperatriz admirada por su extraordinaria belleza, se escondía una mujer profundamente infeliz. Elizabeth se casó con el emperador Francisco José I de Austria, cuando solo tenía 16 años. Muy pronto se convirtió en una de las figuras más famosas de Europa. Su elegancia, su larguísimo cabello y su carácter libre cautivaron a todo el continente. Pero la rígida etiqueta de la corte vienesa la hizo sentir prisionera desde el primer día. Lo que muchos desconocen es que Sisi pasó gran parte de su vida intentando escapar de aquel ambiente. Viajaba constantemente, evitaba los actos oficiales y sufrió duramente la muerte de su hijo, el príncipe heredero Rodolfo, en el trágico episodio de Mayerling. A partir de entonces, vistió casi siempre de negro y se aisló cada vez más del mundo. El 10 de septiembre de 1898, mientras caminaba por el paseo del lago de Ginebra, un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini la atacó con una lima afilada. Al principio ella creyó que solo había recibido un golpe y continuó caminando. Minutos después, se desplomó. Tenía 60 años. Hoy, su sarcófago de bronce descansa en la cripta imperial, junto al de su esposo y su hijo. El silencio del lugar contrasta con la inmensa popularidad que aún conserva. La mujer que parecía tenerlo todo, belleza, poder y una corona, terminó convirtiéndose en una de las reinas más trágicas y recordadas de la historia europea. Número 5. Alexandra Feodorovna. En la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, descansan los restos de Alexandra Feodorovna, la última emperatriz de Rusia. Su tumba se encuentra junto a la de su esposo, el zar Nicolás II, y sus hijos, poniendo fin a una de las historias más trágicas de la realeza europea. Nacida en 1872 como princesa Alix de Hesse, Alexandra era nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Tras casarse con Nicolás II, se convirtió en emperatriz del Imperio ruso. Devota, reservada y profundamente dedicada a su familia, volcó gran parte de su vida en cuidar a su hijo Alexei, quien padecía hemofilia, una enfermedad que la llevó a confiar cada vez más en el misterioso Grigori Rasputín. Esa cercanía con Rasputín dañó gravemente la imagen de la familia imperial. Mientras Rusia sufría derrotas militares, pobreza y una creciente inestabilidad política, muchos consideraban que la emperatriz ejercía una peligrosa influencia sobre el zar. Su popularidad cayó rápidamente y la monarquía perdió el apoyo de gran parte del pueblo. Tras la revolución de 1917, Alexandra y toda la familia imperial fueron arrestados. Después de meses de cautiverio, fueron trasladados a Ekaterimburgo. En la madrugada del 17 de julio de 1918, la emperatriz, su esposo, sus 5 hijos y varios de sus sirvientes fueron ejecutados por un pelotón bolchevique. Alexandra tenía 46 años. Sus restos permanecieron ocultos durante décadas, hasta ser identificados mediante pruebas científicas y enterrados con honores en 1998 en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Hoy, el silencio que rodea su tumba contrasta con el violento final de una emperatriz que pasó de gobernar el imperio más grande del mundo a convertirse en una de las mayores víctimas del colapso de la Rusia imperial.
Número 6. Juana de Castilla. En la Capilla Real de Granada descansa Juana I de Castilla, una reina cuyo nombre ha quedado unido para siempre al apodo de Juana la Loca. Su sepulcro, compartido con el de su esposo Felipe el Hermoso, atrae a miles de visitantes, aunque pocos conocen la compleja historia que se esconde detrás de esa leyenda. Juana nació en 1479 como hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Nadie imaginaba que heredaría la corona de Castilla, pero una serie de muertes inesperadas la convirtió en reina. Inteligente, culta y preparada para gobernar, parecía destinada a continuar el legado de sus padres. Sin embargo, su vida cambió tras la muerte de Felipe el Hermoso en 1506. Durante siglos, se difundió la imagen de una mujer completamente enloquecida por el dolor. Lo que muchos historiadores señalan hoy es que su situación fue mucho más compleja. Su delicado estado emocional fue aprovechado tanto por su padre como por su hijo, el futuro emperador Carlos V, para apartarla del poder y gobernar en su nombre. Juana pasó casi medio siglo recluida en el Palacio de Tordesillas, aislada del mundo y alejada de cualquier decisión política. Allí vivió bajo estricta vigilancia, viendo pasar los años mientras el reino que le pertenecía era gobernado por otros. Falleció el 12 de abril de 1555. A los 75 años, después de 46 años de confinamiento. Hoy sus restos descansan en la Capilla Real de Granada, junto a Felipe el Hermoso y muy cerca de los sepulcros de sus padres. El silencio de aquel lugar recuerda a una reina que heredó uno de los tronos más poderosos de Europa, pero que pasó la mayor parte de su vida privada de su libertad y de la posibilidad de ejercer el poder que legítimamente le correspondía. Número 7. Carlota de Bélgica. En la cripta real de Laeken, en Bruselas, descansa Carlota de Bélgica, conocida en la historia como la emperatriz Carlota de México. Su tumba se encuentra entre los miembros de la familia real belga, pero su vida terminó muy lejos del esplendor con el que alguna vez soñó. Pocas reinas vivieron una caída tan profunda y dolorosa. Carlota nació en 1840 como hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Inteligente, culta y ambiciosa, se casó con el archiduque Maximiliano de Austria. En 1864, ambos aceptaron la corona del Segundo Imperio Mexicano, convencidos de que podrían construir una nueva monarquía en América. Durante un breve tiempo, ella creyó que estaba destinada a gobernar un gran imperio. Pero la realidad fue muy distinta. La resistencia republicana encabezada por Benito Juárez y la retirada del apoyo militar francés dejaron al imperio al borde del colapso. Carlota viajó desesperadamente por Europa para pedir ayuda al emperador Napoleón III y al Papa Pío IX, pero nadie quiso intervenir. Aquellos fracasos afectaron gravemente su salud mental. En 1867 llegó la noticia más devastadora. Maximiliano fue capturado y fusilado en Querétaro. Carlota nunca volvió a verlo. Pasó el resto de su vida convencida, en muchos momentos, de que su esposo seguía con vida. Vivió aislada durante casi 60 años, alejada de la política y del mundo que una vez quiso gobernar. Falleció el 19 de enero de 1927, a los 86 años. Hoy sus restos reposan en la cripta real de Laeken. El silencio que rodea su tumba recuerda a una emperatriz que cruzó un océano para alcanzar una corona, pero terminó perdiendo a su esposo, su imperio, y poco a poco, también la tranquilidad de su propia mente. Número 8. Catherine Howard. En la Capilla Real de San Pedro Advíncula, dentro de la Torre de Londres, descansa Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Su tumba se encuentra en el mismo lugar donde fueron enterradas otras figuras ejecutadas por orden del poder Tudor, entre ellas Ana Bolena. Pero el destino de Catherine resulta especialmente trágico por su juventud y por la rapidez con que cayó. Catherine llegó a la corte inglesa como una joven atractiva, alegre y cercana a la poderosa familia Howard. En 1540 se casó con Enrique VIII, que ya era un rey envejecido, enfermo y cada vez más desconfiado. Durante un breve tiempo, ella fue tratada como una reina encantadora, capaz de devolverle al monarca una ilusión de juventud. Pero detrás del brillo de la corte había secretos peligrosos. Pronto salieron a la luz acusaciones sobre relaciones anteriores al matrimonio, y también sobre una supuesta infidelidad durante su tiempo como reina. En la Inglaterra de Enrique VIII, aquello no era solo un escándalo privado.
podía convertirse en traición. Catherine fue arrestada, interrogada y despojada de su título. Su vida cambió en cuestión de semanas. La joven que había ocupado el trono terminó encerrada en la Torre de Londres, esperando una sentencia que ya parecía inevitable. El 13 de febrero de 1542, Catherine Howard fue ejecutada por decapitación. Tenía alrededor de 18 o 19 años. Fue enterrada sin grandes ceremonias en la capilla de la torre, cerca del lugar donde también descansaba Ana Bolena. Hoy, una losa conmemorativa recuerda su nombre entre los muertos de la torre. No queda la imagen de una reina poderosa, sino la de una joven atrapada en una corte brutal, donde el favor del rey podía elevar a una mujer hasta la corona y destruirla casi al instante. Number 9. Catherine of Aragon. En la Catedral de Peterborough, en el este de Inglaterra, descansa Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, y una de las reinas más respetadas de la historia inglesa. Su tumba, sencilla pero siempre adornada con flores y granadas, símbolo de su linaje español, recuerda la vida de una mujer que perdió una corona, pero nunca renunció a su dignidad. Catalina nació en 1485 como hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1509 se casó con Enrique VIII y durante más de 20 años fue una reina muy querida por el pueblo inglés. Inteligente, profundamente religiosa y con gran preparación política. Incluso llegó a gobernar como regente mientras el rey combatía en Francia. Sin embargo, la felicidad terminó cuando Catalina no pudo darle al rey un heredero varón superviviente. Enrique VIII decidió anular el matrimonio para casarse con Ana Bolena. Como el Papa se negó a conceder la anulación, el rey rompió con la Iglesia Católica y creó la Iglesia de Inglaterra, provocando uno de los mayores cambios religiosos de la historia europea. Catalina fue despojada del título de reina y obligada a vivir lejos de la corte. A pesar de la presión, nunca aceptó el divorcio y hasta el final de su vida sostuvo que seguía siendo la legítima reina de Inglaterra. Permaneció separada de su única hija, la futura reina María I, durante sus últimos años. Falleció el 7 de enero de 1536 a los 50 años, en el castillo de Kimbolton. Fue enterrada con honores de princesa viuda en la Catedral de Peterborough, donde aún descansa. Su tumba simboliza a una reina que perdió el trono, a su esposo y a su familia, pero cuya firmeza y dignidad hicieron que la historia la recordara con un profundo respeto. Number 10. María de Portugal. En la Basílica da Estrela, en Lisboa, descansa María I de Portugal, la primera mujer que gobernó el reino portugués, con pleno derecho como reina. Su tumba refleja la importancia de una monarca profundamente religiosa, pero también recuerda una vida marcada por el sufrimiento, las pérdidas familiares y el deterioro de su salud mental. María nació en 1734 y ascendió al trono en 1777 tras la muerte de su padre, José I. Durante los primeros años de su reinado, fue considerada una soberana prudente y cercana a la Iglesia. Impulsó reformas administrativas y trató de devolver estabilidad al reino después del largo gobierno del poderoso Marqués de Pombal. Sin embargo, su destino cambió de forma dramática. En pocos años perdió a su esposo, el rey Pedro III, a su hijo mayor y heredero, así como a otros familiares muy cercanos. Aquellas tragedias afectaron profundamente su equilibrio emocional. Su estado de salud empeoró hasta el punto de que ya no pudo gobernar con normalidad. En 1792 fue declarada incapaz de ejercer el poder y su hijo, el futuro Juan VI, asumió la... Cuando las tropas de Napoleón invadieron Portugal en 1807, María fue trasladada junto con toda la familia real a Brasil. Allí pasó los últimos años de su vida, lejos de su reino y prácticamente apartada de la vida pública. Falleció en Río de Janeiro el 20 de marzo de 1816, a los 81 años. Años después, sus restos fueron trasladados de regreso a Portugal y enterrados en la Basílica da Estrela, donde hoy reposan. Su tumba recuerda a una reina que comenzó su reinado con esperanza, audaz y autoridad, pero que terminó consumida por el dolor, la enfermedad y el exilio, convirtiéndose en una de las figuras más trágicas de la historia de la monarquía portuguesa. Number 11. Caroline Matilda of Great Britain. En la iglesia de Santa María, en Celle, Alemania, descansa Caroline Matilda de Gran Bretaña, una reina que murió lejos del país donde había llevado la corona. Su tumba no está en Dinamarca,
donde fue reina, sino en el exilio, como si incluso después de la muerte su destino siguiera marcado por la distancia. Caroline Matilda nació en Londres en 1751, dentro de la familia real británica. A los 15 años fue enviada a Dinamarca para casarse con el rey Christian VII. Era una joven educada, sensible y todavía casi una niña cuando entró en una corte fría, rígida y llena de tensiones políticas. Su matrimonio fue profundamente infeliz. Christian VII sufría graves problemas mentales y el verdadero poder empezó a moverse alrededor de su médico personal, Johann Friedrich Struensee. Con el tiempo, Caroline Matilda y Struensee desarrollaron una relación cercana que se convirtió en un escándalo enorme dentro de la corte danesa. Entonces todo se derrumbó. En 1772, Struensee fue arrestado, juzgado y ejecutado. Caroline Matilda fue acusada de adulterio, su matrimonio fue anulado y ella fue separada de sus hijos. Tenía apenas 20 años cuando fue enviada al exilio en Celle, bajo protección británica, pero lejos de cualquier posibilidad de recuperar su lugar como reina. Allí vivió sus últimos años en relativa soledad. Nunca volvió a ver a sus hijos. Falleció el 10 de mayo de 1775, a los 23 años, probablemente de escarlatina. Hoy su tumba en Celle conserva el silencio de una vida interrumpida demasiado pronto. Caroline Matilda no murió en un campo de batalla ni en un cadalso, pero su tragedia fue otra: ser usada por la política, expulsada de su reino y olvidada en el exilio antes de alcanzar siquiera la madurez. Number 12. Astrid de Suecia. En la cripta real de Laeken, en Bruselas, descansa Astrid de Suecia, una reina cuya vida terminó de forma tan inesperada que toda Bélgica quedó sumida en el luto. Su tumba recibe flores durante todo el año y sigue siendo un lugar de homenaje para una mujer que apenas tuvo tiempo de disfrutar de la corona. Astrid nació en Estocolmo en 1905 como princesa de Suecia. En 1926, se casó con el príncipe Leopoldo de Bélgica, heredero del trono. Su sencillez, cercanía con la gente y dedicación a las obras benéficas hicieron que fuera muy querida por el pueblo. Cuando Leopoldo III ascendió al trono en 1934, Astrid se convirtió en reina de los belgas con apenas 29 años. Aunque llevaba una vida privilegiada, nunca perdió su carácter humilde. Visitaba hospitales, ayudaba a familias necesitadas y evitaba el exceso de protocolo siempre que podía. Su popularidad crecía rápidamente y muchos la veían como el símbolo de una nueva generación de la monarquía europea. Pero la tragedia llegó apenas un año después de su coronación. El 29 de agosto de 1935, mientras viajaba junto al rey por una carretera cercana al lago de Lucerna, en Suiza, el automóvil sufrió un grave accidente. Astrid salió despedida del vehículo y falleció casi de inmediato. Tenía solamente 29 años, dejando viudo al rey y huérfanos a sus 3 hijos. Sus restos fueron trasladados a Bélgica y enterrados en la cripta real de Laeken. Hoy, el silencio que rodea su tumba contrasta con el inmenso cariño que despertó en vida. Astrid nunca perdió un trono ni fue víctima de conspiraciones, pero su destino quedó marcado por una muerte repentina que convirtió a una joven reina llena de esperanza en una de las figuras más queridas y trágicas de la historia belga. Number 13. María So de Portugal. En el panteón de la dinastía Braganza, en Lisboa, descansan los restos de María II de Portugal. Una reina que heredó el trono siendo todavía una niña y pasó gran parte de su vida rodeada de conflictos políticos. Su tumba pertenece a una soberana recordada por su firmeza, pero también por un destino marcado por la fragilidad y la muerte prematura. María nació en Río de Janeiro en 1819, cuando la corte portuguesa aún vivía en Brasil. Con solo 7 años, fue proclamada reina de Portugal, pero su derecho al trono fue disputado por su tío Miguel, quien tomó el poder y desencadenó una guerra civil. Desde muy joven, ella se convirtió en símbolo de la monarquía constitucional, aún antes de poder gobernar realmente. Tras años de inestabilidad, María II regresó a Portugal y asumió su papel como reina. Fue una mujer decidida, consciente de que su corona había sido defendida en medio de sangre, exilio y divisiones familiares. Su reinado intentó consolidar un país agotado por los conflictos entre liberales y absolutistas. Pero su vida personal estuvo marcada por el desgaste físico. María tuvo muchos embarazos en pocos años,
en una época en la que el parto seguía siendo un riesgo enorme incluso para una reina. El 15 de noviembre de 1853, murió en Lisboa después de dar a luz a su 11º hijo. Tenía solo 34 años. Hoy su tumba en el Panteón de los Braganza recuerda a una reina que llegó al trono demasiado joven, vivió bajo la sombra de una guerra familiar y murió demasiado pronto. Su historia no terminó en un cadalso ni en el exilio, sino en una habitación real donde la maternidad, que debía asegurar la continuidad de la dinastía, acabó llevándose su vida. Number 14. Elizabeth of York. En la abadía de Westminster, en Londres, descansa Elizabeth of York, reina consorte de Inglaterra y una de las mujeres que ayudó a cerrar una de las etapas más sangrientas de la historia inglesa. Su tumba se encuentra junto a la de Enrique VII, pero detrás de esa imagen de unión real hubo una vida marcada por guerras familiares, pérdida y presión dinástica. Elizabeth nació en 1466, hija del rey Eduardo IV. Desde niña vivió rodeada por la Guerra de las Dos Rosas, el largo conflicto entre las casas de York y Lancaster. Su propia familia fue golpeada por traiciones, cambios de poder y muertes violentas. Sus hermanos, conocidos como los príncipes de la Torre, desaparecieron misteriosamente cuando aún eran niños. En 1486 se casó con Enrique VII. Ese matrimonio unió las casas de York y Lancaster y dio origen a la dinastía Tudor. Para Inglaterra, ella se convirtió en símbolo de paz después de décadas de guerra civil. Como reina, fue recordada por su carácter amable, su discreción y su papel como madre de los futuros herederos Tudor. Pero su final fue doloroso. El 11 de febrero de 1503, Elizabeth murió en la Torre de Londres, tras dar a luz a una hija que también falleció poco después. Tenía solo 37 años. Su muerte dejó profundamente afectado a Enrique VII y privó a la corte de una figura muy querida. Hoy, su tumba en Westminster conserva la imagen de una reina serena. Pero su historia lleva el peso de una familia destrozada por la guerra, hermanos perdidos en la oscuridad y una muerte temprana en el intento de asegurar el futuro de una dinastía. Number 15. Blanca de Castilla. En la abadía de Maubuisson, cerca de París, fue enterrada originalmente Blanca de Castilla, una de las reinas más influyentes de la Francia medieval. Aunque sus restos fueron afectados por el paso de los siglos y la Revolución Francesa, aquel lugar sigue recordando a una mujer que dedicó toda su vida a proteger la corona de su hijo en una época llena de guerras e intrigas. Blanca nació en 1188 como hija del rey Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Inglaterra. En 1200 se casó con el futuro Luis VIII de Francia, y años después se convirtió en reina. Sin embargo, la verdadera prueba llegó tras la muerte de su esposo en 1226. Su hijo, el futuro Luis IX, conocido como San Luis, era todavía un niño, por lo que Blanca asumió la regencia del reino. Durante aquellos años tuvo que enfrentarse a nobles rebeldes, conspiraciones y amenazas extranjeras que buscaban aprovechar la debilidad de un rey menor de edad. Con inteligencia y una firme determinación, logró mantener unido el reino y asegurar que su hijo conservara el trono. Aun cuando Luis IX alcanzó la mayoría de edad, ella siguió siendo una de sus principales consejeras. En 1252, mientras el rey se encontraba fuera del reino, Blanca volvió a ejercer como regente. Poco después se enfermó gravemente y falleció el 27 de noviembre de ese mismo año, a los 64 años. Su muerte dejó a Francia sin una de las mujeres más capaces de su tiempo. Hoy, aunque su sepultura original ya no conserva el esplendor medieval, la memoria de Blanca de Castilla permanece viva. Fue una reina que dedicó su existencia a defender una corona que nunca utilizó para beneficio propio, sacrificando su tranquilidad personal para asegurar el futuro de una dinastía que cambiaría la historia de Francia. Y así termina nuestro recorrido por las tumbas de 15 reinas, cuyos destinos estuvieron marcados por la tragedia. Aunque en vida llevaron coronas, poder y riquezas, ninguna pudo escapar al dolor, la traición o la muerte. Hoy, sus tumbas permanecen en silencio, recordándonos que incluso las figuras más poderosas terminan siendo parte de la historia. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario contándonos cuál de estas reinas te impresionó más. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo recorrido por las historias que el tiempo nunca logró borrar.